En la vida, ellos valoran cosas como la amistad, la confianza, reír, compartir buenos momentos o sentirse a gusto consigo mismos. Por eso, cuando piensan en microimplante capilar, piensan en Clínica Bonhome. Y nosotros pensamos como ellos, en Clínica Bonhome. Eli. Hola, mi amor. Ya me ha ido buenos besos. Sí. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú Me crees? encanta esa frase. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Buenas Has noches. tenido el poder todo el tiempo, querida. Sí. Bueno, eso ya tú lo sabías, Sí, ¿no? sí, esa es la idea. ¿Cómo andas? Muy bien. Oye, no te dejas ver, ¿eh? Bueno, sí, ya estoy. Pero porque te da la gana. Una vida más sosegada. Una vida sosegada, pero con una clínica que está funcionando muy bien. Tienes ahí Sí, un equipo gracias. Sí. increíble, Eli. Sí, excelente. Mi equipo, que desde aquí los saludo a todos. Y bueno, gracias Oye, Eli, a eso. hoy vamos a hablar de implantación capilar, pero además yo te quiero felicitar por algo muy interesante. Porque a ti al principio te asociábamos con lo que era un poco la medicina estética, ¿no? Que si el Botox, que si la voluminización y otras muchas técnicas de lo que llamamos la medicina estética. Pero tú tiraste por otro camino, además de ese, bien diferente, además también del microimplante capilar, que era la estética en sí, como forma de estar bien. Y tienes ahí, insisto, un equipo de profesionales que nada tiene que ver con la parte médica, sino la estética, que son de verdad increíbles. Cada vez veo más hombres yendo por allí para hacerse un peeling, para mejorar su piel, mejorar el aspecto. Es que se complementa todo. Es un poco la línea que quisimos seguir en la clínica y lo hemos conseguido. Oye, vamos a hablar hoy de microimplante capilar. Pues muy bien. Yo quiero que veas este vídeo, sí. ¿vale? Actualmente son muchas las personas que toman la decisión de realizarse un implante capilar. Desde hace algún tiempo se ha puesto de moda el desplazarse a países como Turquía para realizarse este tipo de intervención, porque a priori suelen resultar más económicas. No obstante, si piensas en realizarte una intervención de estas características, es importante que tengas siempre presente que hablamos de tu cuerpo y de tu salud, por lo que interesa contar con profesionales experimentados y realizarlo en un centro que te ofrezca las garantías necesarias para que todo el proceso llegue a su fin satisfactoriamente y sin sobresaltos. En Clínica Bonhome podrás tener un diagnóstico previo, una intervención con garantías y una supervisión cualificada durante todo el proceso. Entra en implantecapilartenerife.com e infórmate de nuestro microimplante capilar Fue Zafiro. Notarás la diferencia. Porque tu salud es lo más importante, no dudes en ponerte en las mejores manos. Bueno, pues las mejores manos, por lo menos las que yo conozco, son la de Elisabeth Bonhome y la de un montón de médicos muy prestigiosos que tienen como base Tenerife, ojo. No es que vengan y se vayan y lo hagan de manera puntual. Son profesionales que están en la isla de Tenerife, son de lo mejorcito, de lo más admirado a nivel nacional e internacional. Y bueno, yo sé de mucha gente, gente muy conocida, gente famosa, que ha venido de otros lugares, concretamente de España, para hacer sus tratamientos en las islas. Imagínense lo que estamos acostumbrados a ver cada vez más, es decir, gente que dice, oye, voy a hacerme un microimplante, voy a ponerme pelo en la cabeza, en las zonas en las que, bueno, a mí me afectan, he perdido pelo, etcétera, y se van muy lejos. ¿Qué necesidad teniéndolo cerca? A veces relacionamos esa cuestión con la parte económica. No, es que me sale más barato irme a no sé dónde para que me hagan un implante capilar. Bueno, al final, si sumas lo que te cuesta el billete, si sumas lo que te cuesta la estancia y el riesgo que corres al no tener a los tuyos pues al lado, imagínense, ¿por qué correr ese riesgo cuando realmente ya antes aquí en Canarias se hacía al revés? Es decir, venían y siguen viniendo a las islas para ponerse en buenas manos. Lo primero, ¿por qué cada vez más personas se deciden al microimplante? Antes daba un poquito de vergüenza aquello de la calvicie y ahora es que está todo el mundo venido arriba.
Además que hay un incremento en los pacientes, tanto hombres como mujeres, que padecen alopecia, pues yo creo que también se ha perdido un poco el tabú, lo que tú planteabas, y las personas cada vez rostros más conocidos lo reconocen, los resultados son excelentes si se hacen bien. Entonces pues yo creo que buscando una mejora en la autoestima, sentirse mejor consigo mismo, viene un poco encaminado por esa línea. Luego te metes en internet y hay un amplio abanico de sitios donde se hacen, las técnicas te las explican, y también pues esto, una demanda alta. Eli, una persona que tenga un complejo sencillamente dice, oye, pues gente cada vez más joven que pierde el pelo. Yo creo que hace 3 años más o menos, si mal no recuerdo, ya yo te vi en este plató hablar de los microimplantes. Siempre tú hablaste de una técnica que a mí me parecía, por lo compleja, costosa. Sin embargo, está al alcance de cualquiera, no es algo que se nos puede ir de las manos. En el caso además de la Clínica Bonomé es que tenemos la confianza y la financiación que nos da tu centro. Pero bueno, ¿es tan complejo como dice? Es complejo formar un equipo. La curva de aprendizaje para los profesionales que la llevan a cabo es de muchos años, y luego formar el equipo como tal. No es una sola persona que conforma ese grupo de profesionales, hay que ponerse en manos expertas. En la clínica, aunque la clínica lleva abierta unos 6 años, pero realmente yo me vengo dedicando a esto un poco más de una década, y con la formación del equipo que tengo incorporado en la clínica. Entonces es muy importante, en primer lugar, eso, estar en manos seguras, y en segundo lugar, un equipo que siga apostando por una formación continuada, porque esto está en constante evolución, y si quieres estar en el pico de la ola, pues no te puedes perder nada. Eli, ¿cómo es una intervención? Imagínate, voy a la consulta, digo, oye, quiero implantarme pelo. ¿Qué diagnóstico? ¿Cómo es ese encuentro que tienes con el paciente? Hablo de ti. ¿Cómo es tu caso? Primeramente hay que el paciente llegará a la consulta, se seleccionará si este paciente es candidato a un implante, porque no todo el mundo, lo hemos hablado en otras ocasiones que he estado aquí. ¿Si no lo eres, Eli? Hay otras soluciones, ya sean farmacológicas o en algunos casos, porque la alopecia son muchas causas que desgraciadamente pues no tienen la solución. Vale. Entonces esto también hay que tener en cuenta, hay que ser muy claro con el paciente para tener muy claras las expectativas que puede tener el paciente. A partir de ahí todo fluirá. El paciente va a saber hasta dónde puede llegar y qué puede conseguir. Cuéntame, tienes esa primera sesión, te dicen, oye, es posible. En tu caso, podemos realizar un microimplante. ¿De dónde sacan el pelo? No es pelo de muñeca que te coloquen ahí, chica. La zona dadora se va a la zona posterior de la cabeza, donde se extraen esas unidades foliculares. Imagínate, esta es mi cabeza, dime de qué zona. Toda la zona posterior y laterales. O sea, ¿podrías coger de los pelitos que hay aquí, por muy pequeños que sean? Bueno, aquí hay un protocolo a seguir, porque justamente esos pelitos que planteas, que son muy pequeñitos, son muy finos, y solamente llegaríamos ahí si no tenemos otra zona dadora. Perdona que dé la espalda a los espectadores, pero es para que se hagan una idea. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a extraer pelo. Se extrae de toda la zona occipital y laterales, y luego se coloca en la zona. ¿En la misma sesión? En la misma sesión. Es decir, no te sacan un día el pelo y otro te lo colocan. No, todo se hace en la misma sesión. Todo se hace en la misma sesión. Es muy importante el tiempo, es vital, porque cada cierto tiempo que pasa, esas unidades foliculares que están fuera del organismo del paciente, pues pierden vitalidad. Por eso es muy importante cumplir los tiempos establecidos. Y para eso, ¿cuánto tiempo puede durar una intervención? La intervención puede estar durando, entre una cosa y otra, entre 6 y 7 horas. El único tiempo en que el paciente no tiene unas manos en su cabeza es en los 15-20 minutos que el paciente está comiendo. El resto del tiempo todo el mundo tiene una función. Que mientras te intervienen tú, tienes hasta tu rato para comer. Claro, se puede parar, eso sí, con no tomarnos una sobremesa larga, pero sí hay que... ¿No hay dolor, Eli? Una de las novedades que tenemos en la clínica son 2. Una es que una de las cosas que el paciente se replanteaba el tema de un implante según la fecha era raparse el cabello, ¿vale? Entonces tenemos una de las modalidades nuevas en la clínica, es que podemos realizar según qué paciente la técnica de FUE sin necesidad de rapar. Porque antes había que raparse. Obligatoriamente. Obligatoriamente para que te implantaran el pelo. Pero ahora existe no. Alguna maquinaria que nos permite, alguna pieza de mano que nos permite hacer una extracción de pelo largo, número 1. Y lo segundo, que es lo que me habías preguntado y hacíamos referencia, el tema del dolor. Es cierto que tampoco es una intervención
dolorosa, salvo en los momentos que se coloca la anestesia, pero esto lo hemos minimizado también en la clínica. Nos hemos traído un equipo que nos permite una colocación anestesia sin dolor. Entonces, bueno, esto es un avance más para las 6 horas, Eli, el confort del paciente. El paciente se pasa muy rápido incluso, pero el paciente además... Yo contar de verme pelo, a mí como si tardan 2 días. No, pero además está muy de... distendido, el paciente puede escuchar música, tiene su tele... ¿Está entretenido? ¿Está entretenido? Con el móvil? No, el móvil no. El móvil no, porque puede interferir en quirófano, el móvil no, pero bueno, se le abre todo un confort para que el paciente esas horas se le hagan más amena. Más amena, sí. Mira, Eli, dime una cosa. ¿Todo el pelo que se implanta nace? Es decir, ¿se revitaliza? Si cumplimos los protocolos que te comentaba antes, sí debería. Vale. Cumplamos tiempo, sean extraídos por manos expertas, sean bien colocados, luego el paciente cumpla las recomendaciones postoperatorias, y para eso todo se requiere un tratamiento muy cercano con el paciente. De ahí, viajar fuera es el tema. Ahí quería yo llegar, porque, a ver, yo tengo un problema, imagínate, yo voy a tu clínica, en la que tengo confianza contigo, y me vas a perdonar con la cantidad de médicos y especialistas que hay allí, ¿no? Pero imagínate, yo voy, tengo un primer contacto en el que me das un diagnóstico, primera visita. Segunda, tengo un segundo contacto contigo el día de la intervención. No, hay contactos previos porque antes de llegar al momento de la intervención, hay que hacer una analítica médica, hay que hacer un adecuado estudio de los antecedentes personales y familiares médicos del paciente, y todo eso conlleva su tiempo. Hay algo aquí que no me cuadra, Eli, o difícilmente tú me vas a mentir. ¿Cómo es que entonces te vas a un viaje a colocarte el pelo? ¿Qué te vas 15 días para que te hagan todo eso? Muchas veces los pacientes viajan de aquí, retornan al cabo de una semana y ya no van más a su médico. Entonces, si hay alguna... Hemos tenido algún caso en la clínica. ¿Una infección o algo, que una reacción? Vamos a ver, como toda intervención conlleva algunos riesgos que uno lo minimiza si está en las condiciones adecuadas y sigue las pautas post. Pero si de repente no tienes a alguien que te lleve esa evolución, sí pueden surgir imprevistos que ¿quién los controla? Te vuelves a Turquía, te vuelves a otro país. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, un imprevisto? La foliculitis es una de las causas, las complicaciones más frecuentes, que son encima como más frecuentes. Sí, son como pequeñas puntitos de infección que hay que controlar si no está bien colocado el pelo, si no es un buen lavado con los días posteriores. Por eso es muy importante el cuidado posterior. El efluvio postquirúrgico, efluvio es caída, y postquirúrgico, pues la postcirugía, que el paciente se pone muy tranquilo, aunque el 10% de los pacientes la pueden padecer, 10% de los hombres, 50% de las mujeres. Eli, y todas esas cosas hay que explicárselas al paciente, hay que tratarlas. Eli, tú me hablas de 7 días. Yo te digo que yo he ido en un avión de viaje, de decir, oye, pues me voy a pasar unos días fuera, tal vez de un fin de semana, y ver a gente que fue en un vuelo conmigo y vérmela retornar a los 2-3 días. Luego de los 7 días... Con esta demanda tan bárbara que hay pacientes que muchas veces, por esto lo conocemos a través del mismo grupo de médicos que comentamos, incluso pacientes que te refieren sus testimonios, nos hablan que a veces han llegado a estar hasta en garajes de casa y en otros sitios, ¿no? Yo me he visto, para no darte un país en concreto, que a todos nos viene el primero a la cabeza, yo he visto en países ofrecértelo como cuando tú vas a un lugar turístico y te están ofreciendo menús de restaurante, pues igual. He visto, para colocarte pelo, me ves calvo, compadre. Pues hay que tener en cuenta que no deja de ser una intervención quirúrgica, y aquí lo primordial es la salud del paciente, número 1, ¿vale? Y luego el paciente tiene que tener muy claro sopesar, ¿no?, riesgos y beneficios, sobre todo los resultados finales. Y para esto, que la motivación fundamental era irse fuera por el tema económico, puedes estar en casa, hacerlo en tu medio, sin separarte de los tuyos, con la seguridad luego que vas a tener un seguimiento por el mismo precio, ¿vale? Mira, Eli, el pelo que te decía antes del cogote, que quitas, la parte posterior, lo colocas luego, imagínate, en la frente,
pero ¿vuelve a salir el que quita? No, el que se extrae no vuelve a salir, pero eso es una estrategia de un protocolo para la extracción donde nos va a permitir que ese cabello que se extraiga sin dañar la zona donante, el que se queda pues lo cubrirá y nunca va a haber una merma si lo hacemos bien. No. Por eso esas mega sesiones de 10.000 unidades foliculares, hay que tener mucho ojo con eso, porque no podemos, yo siempre le digo a los pacientes, es una frase que mucho utilizo en la consulta, no puedes desvestir un santo para vestir eso otro. Te iba a decir, claro. Entonces aquí es primordial cuidar mucho la zona dadora. Porque al final la parte de adelante está perfecta, pero luego por detrás dice, pero el cogote te quedó liso, compadre. Claro, o no, o lo que es peor. Eli, una vez, yo por supuesto prefiero la garantía porque conozco muchos casos de deportistas, de gente que además tiene un complejo muy importante y que además luego lo ha llevado con una naturalidad increíble. Y he visto casos, los que yo conozco, de éxito en tu clínica. Pero, ¿cuál es el por así decirlo, el postoperatorio? ¿En qué consiste el tratamiento después? No, realmente el paciente va a tener vida normal o casi normal, salvo actividad física intensa en 2 semanas, sumergirte en playas o piscinas, etcétera, unas 2 semanas o así. Cuidadito ahí. Cuidado, pero el resto de tu vida va a ser normal. Sí. Va a haber un lavado que se explica bien en las condiciones que tiene que tener ese tipo de lavado, se explica en consulta, se dan una serie de pautas que el paciente debe seguir, pero realmente puedes perfectamente ir con tu familia a un cine de comida, protegerte del sol y alguna que otra, otro cuidado más y vida normal. Oye, lo último, realmente. estos días que te he visto por Instagram, que te sigo por las redes sociales, ¿has estado de congreso? Hemos regresado el mes pasado de Francia, Avignon, justamente de un congreso de FUE, el europeo, donde hemos estado con amigos, con colegas de profesión, compartiendo las últimas técnicas y como te decía antes, hay que estar en esto en plena evolución. La ciencia avanza y nosotros tenemos que seguir a la par. Bueno, gracias, Eli. Gracias a ustedes. Mire, yo tengo que decirles una cosa. Aquí estoy, mira, este es uno de mis maestros en Bruselas. Este es un belga, está en Bruselas y un buen amigo. Bueno, pues tengo yo que decirles que Eli es muy conocida en el mundo de la implantología capilar por el éxito de su trabajo en Canarias. Y ella tiene a su hija, que es parte de nuestra familia, estudiando en Madrid. Y yo conozco de una clínica muy importante que le ofreció al tiempo que estuviera Eli acompañando a su hija en esta etapa de la vida de su hija, pues la oportunidad de trabajar para esa clínica. Yo le digo, Eli, te han hecho un ofertón de cuidado. Dice, no, Manuel, no puedo. Pero ¿por qué no puedes? Si es muchísimo dinero lo que te están ofreciendo. Vas a estar ahí, dice, porque Manuel, yo no voy a hacer lo que le digo a mis clientes, a mis pacientes que no harían. Yo no puedo con un paciente sentarlo a hacerle unas sesiones rápidas y como el que está, pues no sé, haciendo tortillas, ¿no? De todas maneras, decirte que hay muchas de estas clínicas que también tienen aquí en España total profesionalidad. Sí, no sí. todas son iguales. No, de hecho, esta de la que yo te hablo y que tú conoces perfectamente bien es una de ellas. Pero, lógicamente, decías tú, no dispongo del tiempo. Vengo a ver a mi hija y el tiempo lo dedico a mis pacientes en Canarias. Aunque también es cierto que tú ahora te has dedicado más a los congresos, a hacer imagen de tu propia clínica porque cuentas con un equipo excelente de profesionales. Sí, es cierto. Eso es muy bueno. Gracias, Eli. Gracias a ustedes, una vez más.